La historia de la Armada Invencible ha sido narrada por siglos desde la perspectiva inglesa, que la presenta como una gran victoria de Inglaterra sobre España. Sin embargo, la realidad es muy diferente. España no fue realmente derrotada en 1588, y la guerra continuó por 16 años más, con España logrando importantes victorias sobre Inglaterra. ¿Qué era la Armada Invencible? La Armada Invencible fue una gran flota naval organizada por el rey Felipe II de España en 1588 con el objetivo de invadir Inglaterra y destronar a la reina Isabel I. Su nombre original en español era Grande y Felicísima Armada, pero la propaganda inglesa la llamó Invencible con la intención de burlarse de su supuesto fracaso. Este ambicioso proyecto se enmarcaba dentro del conflicto más amplio entre España e Inglaterra, que llevaba años de tensión debido a la piratería inglesa, el apoyo de Isabel I a los rebeldes protestantes en los Países Bajos y la ejecución de la católica María Estuardo, quien tenía derechos al trono inglés. Felipe II, ferviente defensor del catolicismo y enemigo del protestantismo, consideraba que debía actuar para proteger su imperio y la fe católica. Composición de la Armada. La flota española era impresionante en tamaño y fuerza. Estaba compuesta por 130 barcos, entre ellos galeones fuertemente armados, diseñados para el combate en alta mar. Naos y urcas destinadas al transporte de soldados y suministros. Galeras y galeazas, embarcaciones con remos para maniobras más ágiles. En total, la Armada llevaba alrededor de 30,000 hombres, incluyendo 8,000 marinos y 18,000 soldados. También transportaba armas, cañones, caballos y provisiones para sostener una invasión a gran escala. El plan original de la expedición no era simplemente atacar Inglaterra desde el mar, sino coordinarse con el ejército de los tercios españoles estacionados en Flandes. Para ello, la Armada debía navegar hasta los Países Bajos y recoger a los 20,000 soldados de los tercios de Alejandro Farnesio, el gobernador español en la región. Luego, juntos marcharían sobre Londres y someterían el reino. Un desafío logístico colosal. El proyecto de la Armada Invencible era una de las mayores empresas militares del siglo XVI, pero también un desafío logístico sin precedentes. Las dificultades incluían navegar por el difícil Canal de la Mancha, donde los ingleses podían hostigar a la flota. Coordinarse con Alejandro Farnesio, cuya tropa estaba en tierra y necesitaba embarcarse sin ser atacada. Depender del clima, ya que las tormentas podían dificultar la misión. A pesar de estas dificultades, la Armada partió de España con gran expectativa. Felipe II confiaba en que Dios estaba de su lado y que la victoria sobre los herejes protestantes era inevitable. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y la campaña naval tomaría un giro inesperado. ¿Por qué España decidió atacar? La decisión de Felipe II de lanzar la Armada Invencible contra Inglaterra en 1588 no fue un acto impulsivo ni una simple cuestión de rivalidad entre monarcas. Fue el resultado de una serie de agravios, conflictos políticos y religiosos, y una guerra no declarada que Isabel I de Inglaterra había llevado a cabo contra el Imperio español durante décadas. A continuación, te explico en detalle las principales razones que llevaron a España a intentar invadir Inglaterra. El problema religioso, el choque entre católicos y protestantes. El siglo XVI fue una época de fuertes conflictos religiosos en Europa. España era la principal potencia católica del mundo, mientras que Inglaterra, bajo el reinado de Isabel I, se había convertido en un bastión del protestantismo tras la ruptura con Roma iniciada por su padre, Enrique VIII. Felipe II era un monarca profundamente católico y consideraba su deber restaurar el catolicismo en Inglaterra. Isabel I había consolidado la Iglesia anglicana, eliminando toda influencia católica y persiguiendo a los que seguían fieles a Roma. En 1570, el Papa Pío V excomulgó a Isabel I y alentó a los católicos ingleses a rebelarse contra ella. La ejecución de María Estuardo en 1587, una católica con derechos al trono de Inglaterra, indignó a Felipe II y a la Iglesia católica, dándole un pretexto moral para intervenir. Para Felipe II, atacar Inglaterra no solo era una cuestión política, sino también una cruzada religiosa. Piratería inglesa y ataques a las posesiones españolas. Desde la década de 1560, Inglaterra se había convertido en un nido de corsarios que atacaban constantemente los barcos y colonias españolas en América y el Atlántico. Isabel I había dado patentes de corso a piratas como Francis Drake y John Hawkins,
permitiéndoles saquear navíos españoles sin declarar formalmente la guerra. En 1578, Drake realizó una expedición alrededor del mundo, atacando y robando barcos españoles en el Pacífico. En 1585, saqueó la ciudad de Santo Domingo en el Caribe y el puerto de Cartagena de Indias, llevándose un enorme botín. En 1587, Drake lanzó un ataque contra Cádiz, destruyendo barcos y retrasando la preparación de la armada. Estos actos de piratería no solo causaban daños económicos a España, sino que también humillaban al poder de Felipe II. El apoyo de Inglaterra a la rebelión en los Países Bajos. Desde 1568, los territorios de los Países Bajos, que pertenecían al Imperio Español, estaban en plena Guerra de los 80 años, una rebelión contra el dominio español liderada por los calvinistas. Inglaterra, bajo el mandato de Isabel I, envió dinero, tropas y armas para apoyar a los rebeldes. En 1585, Isabel I firmó el Tratado de Nonsuch, comprometiéndose oficialmente a enviar ayuda militar a los sublevados contra España. Nombró al conde de Leicester como gobernador de los Países Bajos, un acto que fue visto por Felipe II como una declaración de guerra. Felipe II veía la intervención de Inglaterra en los Países Bajos como una agresión directa y una justificación para invadir la isla. La ejecución de María Estuardo y la sucesión al trono inglés. María Estuardo, reina de Escocia, era prima de Isabel I y tenía un fuerte reclamo al trono de Inglaterra. Además, era católica, lo que la convertía en la candidata ideal para gobernar el país con el respaldo de España. Durante años, María estuvo prisionera en Inglaterra, ya que Isabel la consideraba una amenaza. En 1586, se descubrió un complot para asesinar a Isabel y poner a María en el trono. Isabel la mandó ejecutar en 1587, lo que enfureció a Felipe II, ya que María había pedido ayuda a España antes de su muerte. Felipe II decidió entonces tomar el asunto en sus propias manos y lanzar la invasión. La debilidad militar inglesa en 1588. A pesar de su audacia, Inglaterra en 1588 no era la gran potencia naval que llegaría a ser en el siglo XVII. Su flota era más pequeña que la española, con menos barcos y menor experiencia en combate en mar abierto. La armada inglesa estaba en constante desorganización y sufría de falta de fondos. Inglaterra no tenía un ejército fuerte en tierra, por lo que una invasión española bien coordinada podría haber asegurado la victoria. Felipe II confiaba en que, si lograba desembarcar sus tercios españoles en Inglaterra, no habría resistencia efectiva para detenerlos. España no tuvo otra opción. La invasión de Inglaterra con la Armada Invencible no fue un capricho de Felipe II, sino la respuesta a décadas de provocaciones inglesas. España tenía razones religiosas, políticas y económicas para actuar, y aunque la expedición de 1588 fracasó por las tormentas y la falta de coordinación, la guerra no terminó allí. De hecho, España contraatacó con éxito en los años siguientes, humillando a la flota inglesa y manteniendo su dominio en los mares. ¿Qué salió mal en 1588? El fracaso de la Armada Invencible no se debió a una victoria aplastante de Inglaterra, sino a una combinación de errores estratégicos, mala coordinación y, sobre todo, factores climáticos que jugaron en contra de España. Aunque la flota española era una de las más poderosas de la época, se enfrentó a varios problemas clave que impidieron el éxito de la misión. Falta de comunicación con los tercios de Flandes. El plan original de Felipe II era que la armada navegara desde España hasta Flandes, donde debía recoger a las tropas de los temibles tercios españoles, bajo el mando de Alejandro Farnesio, y luego desembarcar en Inglaterra. Sin embargo, este plan tenía una gran debilidad, la comunicación. Farnesio no tenía barcos de transporte adecuados para mover sus tropas rápidamente. Dependía completamente de la armada para cruzar el Canal de la Mancha. La armada no pudo comunicarse eficazmente con él porque los ingleses bloqueaban los puertos y mantenían una vigilancia constante. El retraso en la comunicación hizo que la coordinación entre la armada y los tercios nunca se concretara, dejando a las tropas en Flandes sin apoyo naval y a la flota española sin su refuerzo terrestre clave. La táctica inglesa, barcos más ligeros y fuego naval. A diferencia de los pesados galeones españoles, la flota inglesa, bajo el mando de Francis Drake y Charles Howard, utilizó barcos más pequeños y maniobrables. No estaban diseñados para la guerra de abordaje, como los españoles, sino para combates a larga distancia.
Estrategia de ataque a distancia. Los ingleses evitaron los combates cuerpo a cuerpo, donde los españoles eran superiores, y en su lugar disparaban cañonazos a larga distancia para dañar las velas y el casco de los barcos españoles. Incendios en Calais. Cuando la armada ancló cerca de Calais esperando instrucciones para reunirse con Farnesio, los ingleses lanzaron barcos incendiarios para sembrar el pánico. Esto obligó a la armada a dispersarse y romper la formación, un error táctico fatal. El peor enemigo de España, el clima. Si bien los enfrentamientos con la flota inglesa causaron problemas a la armada, el golpe final lo dio el clima. Tras la dispersión en Calais, la armada intentó reagruparse y regresar a España rodeando las islas británicas por el norte. Pero las tormentas del Mar del Norte fueron catastróficas. Vientos y corrientes descontroladas empujaron los barcos hacia Escocia e Irlanda, lejos de su ruta de regreso. Muchos barcos encallaron en las costas irlandesas, con tripulaciones enteras ahogándose o siendo capturadas y ejecutadas por los ingleses. Falta de provisiones y enfermedades, la flota estaba diseñada para una expedición corta, no para meses de navegación errática. La escasez de agua y comida debilitó aún más a los marineros. España no perdió tantas naves como se cree. Si bien la armada sufrió grandes pérdidas, muchos barcos lograron regresar a España. De los 130 barcos originales, solo unos 35 fueron destruidos o capturados por los ingleses. La mayoría de las pérdidas fueron por tormentas, no por combate. Alrededor de 80 barcos lograron volver a España, aunque en condiciones muy deterioradas. Conclusión: un fracaso logístico, pero no una derrota militar. La Armada Invencible no fue aniquilada en combate, sino que falló por la falta de coordinación con los tercios, la táctica de hostigamiento inglesa y el terrible clima. Inglaterra no venció a España en el campo de batalla, sino que aprovechó los errores logísticos y meteorológicos para presentar el evento como una gran victoria. A pesar de este revés, Felipe II reconstruyó rápidamente su flota y España siguió siendo la superpotencia marítima durante décadas. Inglaterra, en cambio, no logró capitalizar esta supuesta victoria de inmediato y tardó muchos años en consolidarse como potencia naval. España se vengó, las represalias españolas. Después del fracaso de la Armada Invencible, Inglaterra creyó que España estaba debilitada, pero la realidad fue muy diferente. Felipe II no solo reconstruyó su flota rápidamente, sino que lanzó una serie de contraataques devastadores que dejaron en claro que España seguía siendo la potencia dominante. A continuación, te presento las principales represalias españolas contra Inglaterra tras 1588. La contraarmada inglesa, 1589, el desastre de Isabel I. Tras la tormenta que dispersó la Armada Invencible, la reina Isabel I, confiada en una supuesta debilidad española, ordenó una expedición a España conocida como la contraarmada inglesa o Invencible inglesa, con el objetivo de destruir los barcos españoles en los puertos gallegos antes de que Felipe II pudiera reconstruir su flota. Apoyar una rebelión en Portugal contra el dominio español. Saquear y causar daño en costas españolas. El ataque, liderado por Francis Drake y John Norreys, resultó un desastre total. En A Coruña, los ingleses fueron aplastados por las fuerzas españolas y la heroína María Pita, quien dirigió la defensa de la ciudad. La flota inglesa sufrió enormes pérdidas y tuvo que retirarse humillada. Cuando intentaron continuar con su plan de invadir Lisboa, esperaban un levantamiento portugués contra España, pero nadie se rebeló. Los españoles resistieron y la contraarmada perdió miles de hombres. De los 180 barcos ingleses, solo 50 lograron regresar. Fue una de las mayores derrotas de Inglaterra, que perdió más barcos y hombres que la propia Armada Invencible española en 1588. El dominio del Canal de la Mancha y la supremacía naval. A pesar de lo que dice la propaganda inglesa, tras 1588 Inglaterra no logró el control de los mares. España mantuvo su dominio en el Atlántico y el Mediterráneo, asegurando sus rutas comerciales y protegiendo sus colonias en América y Asia. Los ingleses intentaron lanzar varias expediciones de piratería contra la flota española en el Caribe y las rutas del tesoro, pero la mayoría fueron fracasos rotundos, con muchos corsarios capturados o hundidos por las fuerzas españolas. La intervención española en Irlanda, 1601, la pesadilla de Isabel I. Uno de los golpes más significativos contra Inglaterra ocurrió en Irlanda, donde España intervino en la Guerra de los 9 Años, 1594 a 1603,
para apoyar a los rebeldes católicos irlandeses contra la corona inglesa. En 1601, Felipe III, sucesor de Felipe II, envió una flota de guerra y 3.500 soldados al mando de Juan del Águila para ayudar a los irlandeses a liberar su país del dominio inglés. Se establecieron en la ciudad de Kinsale, al sur de Irlanda, y comenzaron una lucha feroz contra las tropas inglesas. Aunque finalmente los ingleses lograron imponerse tras un asedio prolongado, la intervención española fue un golpe durísimo para Inglaterra, que tuvo que destinar grandes recursos para controlar Irlanda. Esta guerra agotó a Isabel I, quien murió 2 años después. El saqueo español de Inglaterra y la reconquista de Calais, 1596 a 1598. En 1596, España pasó al ataque y lanzó una ofensiva directamente contra Inglaterra. Con una nueva flota, los españoles y sus aliados franceses recuperaron la ciudad de Calais, un antiguo enclave estratégico en el norte de Francia que había estado en manos inglesas. Además, en 1597, Felipe II organizó otra flota para invadir Inglaterra, pero esta vez el mal tiempo volvió a interferir, impidiendo un desembarco masivo. Sin embargo, Inglaterra quedó en constante alerta ante la posibilidad de una invasión española, lo que debilitó su economía y afectó su política exterior. El final de la guerra, la paz favorable para España, 1604. Tras años de luchas y derrotas, Inglaterra finalmente aceptó firmar la Paz de Londres en 1604, bajo el reinado de Felipe III y Jacobo, y sucesor de Isabel I. Las condiciones fueron favorables para España, ya que Inglaterra tuvo que cesar el apoyo a los piratas y corsarios ingleses en el Caribe, dejar de intervenir en los Países Bajos españoles, reconocer la supremacía naval española en el Atlántico. El Imperio español salió de la guerra sin grandes pérdidas y con su hegemonía intacta. Conclusión: la derrota española fue un mito. Aunque la expedición de la Armada Invencible en 1588 fracasó en su objetivo de invadir Inglaterra, España no perdió la guerra. Por el contrario, visto blanco grueso, España destruyó la contraarmada inglesa en 1589. Visto blanco grueso mantuvo su dominio naval y comercial en el mundo. Visto blanco grueso intervino en Irlanda, debilitando a Inglaterra. Visto blanco grueso lanzó ataques exitosos contra Inglaterra y sus aliados. Visto blanco grueso firmó la paz en 1604 sin concesiones significativas. La famosa victoria inglesa sobre la Armada Invencible fue solo un episodio en una guerra mucho más larga, donde España demostró su poder y resistencia. El mito fue creado por la propaganda inglesa, pero la verdad histórica es otra: España salió mucho mejor parada de este conflicto. El verdadero resultado: España sigue dominando los mares. A pesar de la pérdida de muchos barcos en 1588, España no perdió su poder naval ni su dominio en los océanos. De hecho, la idea de que Inglaterra emergió como la gran potencia marítima inmediatamente después de la derrota de la Armada Invencible es un mito creado por la propaganda británica siglos después. España reconstruyó su flota rápidamente. Lejos de quedarse debilitado, Felipe II ordenó la construcción de una nueva y más poderosa armada casi de inmediato. En solo 2 años, España ya tenía una flota renovada, lista para continuar la guerra. En 1591, la Marina española venció a los ingleses en la Batalla Naval de Flores, donde capturaron barcos enemigos y demostraron que su poder naval seguía intacto. Además, en 1596 y 1597, España organizó 2 expediciones navales a Inglaterra con flotas incluso mayores que la de la Armada Invencible. Aunque estas expediciones no lograron invadir el país, dejaron claro que la potencia marítima española estaba lejos de haber sido destruida. España siguió dominando el Atlántico y el Pacífico. Mientras Inglaterra intentaba sin éxito disputar el control del mar, España seguía dominando el comercio mundial. Los galeones españoles transportaban toneladas de oro y plata desde América, manteniendo la supremacía económica del imperio. El Caribe y las rutas comerciales seguían bajo control español. Filipinas y el Pacífico continuaban protegidos por la flota española. Los puertos españoles en América y Europa seguían siendo inalcanzables para los ingleses. Inglaterra tardó más de un siglo en igualar a España. Contrario a la creencia popular, Inglaterra no se convirtió en la gran potencia naval en 1588. De hecho, España siguió siendo la principal fuerza marítima hasta bien entrado el siglo XVII.
Inglaterra solo logró una ventaja naval real después de la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, más de 100 años después de la Armada Invencible. En conclusión, el triunfo inglés sobre la Armada Invencible no fue una victoria decisiva, ni significó el fin del dominio español en los mares. España continuó siendo la superpotencia marítima y militar durante décadas, demostrando que la verdadera historia es muy diferente de la versión inglesa. Conclusión: España no perdió, la historia ha sido tergiversada. El mito de la derrota de la Armada Invencible ha sido una de las mayores manipulaciones históricas promovidas por la propaganda inglesa. La realidad es que España no perdió la guerra contra Inglaterra en 1588, ni perdió su dominio naval ni su influencia en Europa y América. La guerra no terminó en 1588. Uno de los mayores errores de la versión inglesa es presentar la batalla de la Armada Invencible como el final del conflicto. Nada más lejos de la realidad. La guerra anglo-española duró hasta 1604, y en esos 16 años España demostró una y otra vez su poderío militar. Tras la retirada de la Armada, Isabel I intentó aprovechar la situación enviando una flota contra España en 1589. Sin embargo, la contraarmada inglesa fue un desastre, la expedición de Francis Drake y John Norris fue destruida en A Coruña y Lisboa, perdiendo más hombres y barcos que la Armada Invencible. España continuó combatiendo a Inglaterra en los Países Bajos, Francia e Irlanda con relativo éxito. Inglaterra no destruyó la flota española. Es crucial entender que Inglaterra no derrotó militarmente a la Armada Invencible. Si bien la flota española sufrió daños, fue la meteorología y la mala coordinación lo que impidió la invasión. De hecho, la batalla naval frente a Inglaterra no fue tan decisiva como se ha presentado. Los ingleses, con sus barcos más pequeños y rápidos, lograron algunas victorias tácticas, pero no aniquilaron la flota española. La Armada regresó a España y Felipe II inmediatamente reconstruyó su flota, que siguió dominando los océanos durante décadas. España mantuvo su hegemonía naval y su imperio intacto. A pesar de la propaganda inglesa, España continuó siendo la superpotencia mundial en el siglo XVI y gran parte del XVII. Inglaterra, por su parte, todavía no era una gran potencia naval y tardó más de un siglo en alcanzar a España en términos de dominio marítimo. España conservó su imperio en América, Asia y Europa sin que Inglaterra pudiera desafiarlo seriamente. Felipe II mantuvo el control de los Países Bajos del Sur, el Caribe y el comercio con las Indias. La derrota de 1588 no impidió que España siguiera luchando y venciendo en otros frentes. El mito de la Armada Invencible fue creado por la propaganda inglesa. La historia ha sido escrita, en gran parte, desde la perspectiva de Inglaterra. Isabel I necesitaba mostrar la gran victoria sobre España para fortalecer su reinado y justificar su poder. Para ello, se exageró la importancia de la batalla y se ignoraron las derrotas inglesas posteriores. Se crearon relatos heroicos sobre los marineros ingleses y la tormenta que salvó a Inglaterra. Se difundió la idea de que España quedó debilitada tras la batalla, lo cual es falso. España realmente ganó la guerra. Más allá del episodio de la Armada Invencible, el resultado final de la guerra demuestra que Inglaterra no logró su objetivo de destruir el poder español. En 1604, Inglaterra se vio obligada a firmar la paz con España con el Tratado de Londres. España impuso términos favorables en el acuerdo, Inglaterra tuvo que renunciar al apoyo a los piratas y a los rebeldes en Flandes. La hegemonía de España se mantuvo, mientras que Inglaterra siguió siendo una potencia secundaria por varias décadas más. La Armada Invencible fue un revés, no una derrota. La historia oficial inglesa ha intentado hacer creer que la Armada Invencible fue un desastre absoluto y que marcó el ascenso de Inglaterra como superpotencia naval. Pero la verdad es que España no perdió la guerra, no perdió su hegemonía y no fue derrotada por Inglaterra. Si bien la invasión de Inglaterra fracasó en 1588, España continuó siendo la primera potencia mundial, e Inglaterra no se convirtió en la gran potencia naval que conocemos hasta bien entrado el siglo XVII. El mito de la Armada Invencible es una de las mayores manipulaciones de la historia. La verdad es que España no perdió y siguió dominando el mundo durante mucho más tiempo.